San Ángel amanecía con el suave murmullo de los primeros pájaros y el aroma embriagador de las bugambilias que trepaban por los balcones coloniales. Era un barrio donde el tiempo parecía caminar más lento, donde los secretos se escondían entre las piedras antiguas y los suspiros de los enamorados flotaban en el aire como hojas al viento. Entre todo ese encanto, vivía María Soledad Rivas, la florista más conocida y querida del lugar. Cada mañana, María Soledad abría su pequeño kiosco de flores justo frente a la fuente principal, donde las parejas se daban el primer beso y los ancianos alimentaban a las palomas. Sus manos, tan delicadas como firmes, acomodaban margaritas, claveles y rosas con la dedicación de quien conoce los sentimientos que cada flor puede transmitir. Para ella, cada ramo era una historia, un regalo, un mensaje que no siempre se podía decir con palabras, y aunque su sonrisa iluminaba el kiosco, sus ojos guardaban la melancolía de alguien que había aprendido a no esperar demasiado de la vida. Mientras tanto, al otro lado del barrio, en una colina que dominaba la vista de todo San Ángel, Alejandro del Valle Montenegro despertaba en una cama enorme y solitaria. La mansión en la que vivía, moderna, elegante y sin alma, era un reflejo de su vida interior, fría, vacía y perfectamente ordenada. Sus días eran dominados por negocios, reuniones y silencios ensordecedores. No había lugar para el amor, ni siquiera para el deseo. Alejandro había sido traicionado, y desde entonces había cerrado el corazón con una llave que arrojó en una noche de lluvia y dolor. Aquel día, el destino, caprichoso y sabio, tejía sus hilos invisibles con especial entusiasmo. Alejandro bajó al pueblo por primera vez en meses, buscando un viejo reloj que necesitaba reparación. Su chofer se había retrasado, así que decidió caminar. Caminó entre las calles empedradas con gesto impaciente, ajeno a los saludos de los vecinos y al olor a pan recién horneado. Todo le parecía mundano, irrelevante, hasta que, en un instante breve pero eterno, una ráfaga de viento tiró una corona de lirios blancos del kiosco de flores, lanzándola justo a sus pies. Se agachó instintivamente para recogerla, y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de María Soledad. Fue un choque silencioso, profundo, como si el universo se detuviera a observar. Ella lo miró con sorpresa, sin saber quién era, pero reconociendo de inmediato en su rostro algo triste, familiar. Alejandro, por su parte, no entendía por qué ese rostro común le había causado tal estremecimiento. El tiempo, ese viejo embustero, se detuvo lo suficiente para que los dos sintieran algo inexplicable, algo antiguo y nuevo a la vez. «Gracias», dijo ella con una voz suave, mientras tomaba los lirios de sus manos. Alejandro asintió en silencio, sin decir palabra. Luego se dio la vuelta y siguió caminando, sin saber que, en ese gesto tan simple, había comenzado la historia más importante de su vida. María Soledad lo siguió con la mirada, con el corazón latiéndole un poco más rápido, como si una puerta secreta se hubiera entreabierto dentro de ella. Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos almas inquietas se revolvían bajo las sábanas. Una por no entender qué la había perturbado tanto en aquel hombre de mirada ausente. La otra por no poder borrar el rostro de una florista humilde, que sin querer había sembrado algo nuevo en su corazón árido. Y en algún rincón del universo, el destino sonreía. El cielo sobre San Ángel se pintaba de un azul triste, como si también él arrastrara recuerdos que no quería soltar. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, llamando a misa de 6, mientras las calles se iban vaciando poco a poco. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada, típico de esos días en los que uno se siente más solo de lo normal. María Soledad caminaba por la acera de piedra con la mirada clavada en el empedrado. Llevaba su canasta vacía colgada del brazo y los pensamientos llenos de preguntas. No podía sacarse de la cabeza al hombre que había conocido esa mañana. Bueno, conocido, era mucho decir. Apenas habían cruzado una mirada,
Pero esa mirada, ay, Dios mío, algo tenía, algo que se le había quedado pegado al alma. Llegó a su casita de paredes color melón y techo de tejas, con su jardín lleno de girasoles y una bugambilia que trepaba por la ventana, como queriendo colarse a sus sueños. Lupita, su hermana menor, estaba en la sala recitando líneas dramáticas frente a un espejo roto. No, Fernando, no me toques, que tú no sabes lo que duele amar a alguien que no te ama, gritaba Lupita, con una rosa de plástico en la mano. María soltó una risita cansada, pero no dijo nada. Se fue directo a su cuarto. Se sentó en la cama y sacó de debajo del colchón una cajita de madera. Dentro, un retrato desgastado mostraba a su mamá, Clara Rivas, cargándola cuando era apenas una escuincla. Junto a la foto, un anillo viejo con una piedra azul tan brillante como el cielo de enero. Nunca supo quién lo había dejado ahí, solo que su madre siempre le decía que algún día iba a entenderlo todo. Mientras tanto, allá en la cima del cerro, Alejandro del Valle Montenegro bebía coñac solo, en una biblioteca tan elegante como silenciosa. Los estantes estaban llenos de libros caros que nadie leía, y un retrato grande de su papá, don Leopoldo, colgaba como una maldición en la pared principal. Don Pascual, el mayordomo, lo veía desde la puerta con esos ojos que todo lo saben pero nada dicen. Otra vez pensando en cosas que no valen la pena, joven Alejandro, le soltó, acomodando los cojines del sillón como quien no quiere la cosa. Alejandro no contestó. Tenía la mente atrapada entre el pasado y esa mirada de florista que le había arrancado un suspiro sin permiso. Se levantó, caminó hasta la terraza y miró hacia el pueblo. Las luces de San Ángel titilaban como luciérnagas, y por primera vez en años sintió curiosidad. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había hecho sentir así? Apretó la mandíbula, molesto consigo mismo. No te confundas, Alejandro, se dijo. Es solo una mujer, y tú ya no crees en eso del amor. Pero esa noche soñó con flores. Flores blancas, un viento que olía a jazmín, y una voz que susurraba su nombre como si viniera del fondo de sus recuerdos. Alejandro. Amaneció nublado sobre San Ángel. El cielo se veía como una cobija vieja y pesada, y el aire cargado de presagios. Hasta las palomas parecían andar con cuidado, como si supieran que algo no andaba bien. Las campanas de la parroquia repicaron con flojera, y en las calles, el murmullo habitual se sentía apagado. Déjale un like al video y suscríbete al canal, estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. María Soledad llegó a su puesto de flores más temprano que de costumbre. Traía el rostro pálido, los ojos hinchados. No había dormido nada. Soñó con él, con ese hombre de mirada seria que parecía traer un costal de penas encima. En su sueño, la plaza estaba vacía, llena de pétalos marchitos, y una campana sonaba sin parar, como si anunciara una tragedia. Mientras colocaba las margaritas frescas en los baldes, notó algo raro. Un coche negro, de esos grandotes y lujosos que no son comunes en el barrio, estaba estacionado frente a la fuente. Adentro, alguien la observaba. Sintió el estómago apretarse, pero trató de no darle importancia. «Buenos días, Mari», le gritó don Tomás, el del puesto de periódicos, mientras le aventaba el chisme del día. «Buenos días, don Tomás», respondió ella, sin levantar mucho la voz. Pero algo en su pecho se empezaba a inquietar. A eso de las 11, la plaza empezó a llenarse de turistas. Lupita llegó, como siempre, tarde y con el cabello recogido a las prisas. «Manita, soñé que te casabas con un millonario», le dijo soltando la risa. «Y que yo era la madrina de ramo». María soltó una sonrisa tímida, pero no alcanzó a responder. En ese momento, una mujer se acercó al puesto. Alta, elegante, con una gabardina negra carísima y lentes oscuros que no dejaban ver sus ojos. Traía una bolsa de diseñador colgando del brazo y caminaba como si el mundo le perteneciera. «¿Cuánto por ese ramo de lirios blancos?», preguntó sin mirarla directamente.
María se lo entregó con manos temblorosas. Algo en la voz de aquella mujer la hizo estremecerse. Una voz afilada. Una voz que guardaba veneno. «Aquí tiene, señora». La mujer tomó el ramo, dejó un billete sin mirar cuánto costaba, y antes de irse, le dijo al oído, casi susurrando: «Cuida tu lugar, florista, porque los cuentos de hadas no existen». Se alejó sin voltear, dejando tras de sí un perfume caro y una tensión helada que le bajó por la espalda a María, como gota de hielo. No necesitaba preguntar su nombre. Lo supo de inmediato. Ivana Gallardo. Esa noche, María caminó de regreso a su casa sintiendo que algo oscuro se había instalado en su vida. La calle que siempre le había parecido tan cálida, ahora le resultaba extrañamente lejana. Al pasar frente al puesto de dulces, Cristóbal, el niño que vendía alegrías, le lanzó una advertencia que la heló más que el aire de enero. «Señorita Mari, ese carro negro lleva aquí desde temprano, y el señor que va adentro tiene una cámara, le toma fotos». María no respondió, solo apretó su canasta de flores contra el pecho y apuró el paso. No sabía que desde ese día, su vida ya no le pertenecía. La noche cayó sobre San Ángel, como un manto espeso, cubriendo los tejados coloniales y las callejuelas con sombras largas que parecían arrastrar susurros del pasado. Las farolas titilaban entre parpadeos nerviosos, y la brisa helada se colaba entre los corredores de piedra, como si buscara a quien tocar con su escalofrío. En la casa de María Soledad, el silencio era denso, apenas interrumpido por el goteo persistente del lavabo en la cocina. Lupita ya dormía, abrazada a su almohada como si soñara con un final feliz. Pero María no podía cerrar los ojos. Sentía en el pecho un peso que no sabía cómo explicar, una especie de advertencia muda que se le había colado en el alma desde que aquella mujer apareció en su puesto de flores. Sentada junto a la ventana, con la caja de madera abierta sobre las piernas, acariciaba el anillo antiguo con la piedra azul. Lo hacía cada vez que el miedo la tocaba. Ese anillo, según su madre, pertenecía a alguien importante. Pero Clara Rivas se había llevado el secreto a la tumba, y ahora, después de tantos años, María no sabía si ese objeto era una bendición o una maldición. En otro rincón de San Ángel, el motor de un coche negro se encendía suavemente. Dentro, el hombre de la cámara revisaba las fotos en silencio. En una de ellas, María Soledad aparecía arreglando flores, el rostro iluminado por la luz del sol. En otra, recibía el ramo de lirios blancos de manos de Ivana. Y en la última, caminaba sola, de noche, con el rostro lleno de preocupación. El hombre suspiró, sacó un celular viejo, marcó un número y habló en voz baja. «Ya la tengo ubicada. Pero no entiendo por qué te interesa esta mujer». Del otro lado de la línea, una voz femenina respondió con tono seco, casi venenoso. «Porque si Alejandro la ve como algo más que una florista, la va a arruinar. Y yo no voy a permitir que eso pase». A la mañana siguiente, el sol se asomó entre las nubes como si dudara si salir o no. María llegó temprano a la plaza, con ojeras profundas y el corazón encogido. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente estaba cambiado. El puesto de periódicos de don Tomás tenía un encabezado que hizo que se le helara la sangre. «Ivana Gallardo vuelve a México tras escándalo en Europa». La nota hablaba de una socialité envuelta en fraudes, joyas robadas, fiestas con políticos y una supuesta relación con un príncipe árabe. María apenas pudo leer unas líneas antes de que sus manos comenzaran a temblar. No necesitaba saber más. Aquella mujer del día anterior no era una cualquiera. Era poderosa, peligrosa y acostumbrada a salirse siempre con la suya. Más tarde, mientras arreglaba un ramo de gardenias, sintió una sombra detenerse frente a su kiosco. Levantó la vista con el corazón en la garganta, pero no era Ivana. Era él, Alejandro del Valle Montenegro, vestido de traje gris oscuro y camisa desabotonada al cuello. La miraba como si no supiera qué hacía ahí, como si sus propios pies lo hubieran traído sin pedirle permiso.
María sintió que el mundo se detenía otra vez, pero esta vez no hubo palabras, solo un silencio que lo decía todo. Alejandro extendió la mano y dejó una tarjeta sobre la mesa de madera. Para que vengas, si algún día quieres ver algo más que flores. Dicho eso, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. María se quedó mirando la tarjeta. Era blanca, sobria, elegante. El logotipo de Grupo del Valle Internacional brillaba en dorado. Al dorso, una dirección escrita a mano y una sola palabra: confío. Esa noche, María Soledad no pudo dormir. El nombre del Valle resonaba en su cabeza como un eco lejano. Algo dentro de ella se removía, como si su historia estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Abrió de nuevo la caja con el anillo. Lo miró fijamente, lo sostuvo contra la luz. El azul de la piedra era idéntico al logo que Alejandro llevaba en su tarjeta. Entonces, lo entendió. Ese anillo no era un simple recuerdo, era una llave. Y su vida, hasta ahora tan sencilla, estaba por abrir una puerta llena de verdades que podrían destruirla. Las horas pasaban lentas esa mañana en San Ángel. El cielo estaba despejado, pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si algo, o alguien, estuviera por llegar y sacudir todo lo que parecía en calma. El puesto de flores de María Soledad se mantenía en su ritmo habitual, con ella cuidando cada pétalo como si se tratara de un suspiro, mientras Lupita iba y venía, contándole con emoción sobre una audición para un comercial de shampoo. Pero María apenas la escuchaba. La tarjeta que Alejandro le había entregado dormía en el fondo de su bolso como una promesa callada. Una promesa que le daba miedo abrir. El nombre del Valle se le repetía una y otra vez en la mente como campana de iglesia. Y el anillo, ese anillo que su madre le había dejado, ahora parecía pesar el doble. Algo no cuadraba. Algo dentro de ella pedía respuestas. Fue entonces cuando sucedió. Una camioneta negra, blindada, se detuvo frente al kiosco. Las puertas se abrieron con un chasquido seco, y para sorpresa de todos los presentes, un hombre mayor, vestido con un traje impecable de lino blanco, bajó lentamente ayudado por un bastón de madera tallada. Era don Román Ballesteros, abogado de renombre y albacea histórico de la familia del Valle. Su presencia era tan imponente que hasta los pájaros dejaron de cantar. Tenía fama de ser una serpiente con traje, un hombre que conocía demasiados secretos y sabía exactamente cuándo revelarlos. ¿Usted es María Soledad Rivas?, preguntó con voz grave, directa, sin rodeos. Ella asintió, sin entender nada. La gente en la plaza observaba desde lejos, con esa mezcla de curiosidad y respeto que solo provoca lo desconocido. Necesito hablar con usted. En privado. María, desconfiada, dudó. Pero algo en la mirada de aquel hombre le decía que no se trataba de una amenaza. Al menos no una inmediata. Entraron juntos a la cafetería de Doña Lucha, donde se sentaron en la mesa del rincón. Román pidió un café solo. María, un té de manzanilla que casi no tocó. Conocí a su madre, dijo él, sin perder el tiempo. A Clara Rivas. La conocí hace más de 30 años cuando trabajaba como asistente personal de don Leopoldo del Valle. María se quedó helada. El té le temblaba en las manos. Fue una mujer discreta, leal y muy valiente. Su historia con don Leopoldo fue breve, pero dejó consecuencias. Los ojos de María se llenaron de agua sin que ella pudiera evitarlo. ¿Qué está tratando de decirme? Román sacó un sobre envejecido del interior de su maletín. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de algo sagrado. Aquí está la verdad, la carta que su madre escribió antes de morir, y una copia del testamento original de don Leopoldo. Usted tiene derecho a saber quién es, y de dónde viene. María no abrió el sobre de inmediato, no podía. Sentía que si lo hacía, el mundo que conocía se desmoronaría de golpe. Salió de la cafetería sin decir palabra,
el sobre apretado contra el pecho, y caminó sin rumbo por las calles empedradas, como si buscara en las piedras una respuesta que calmara su alma. Desde la esquina, alguien la observaba. Era Ivana Gallardo, oculta tras los cristales oscuros de su coche, mordiéndose los labios con rabia. Sabía que algo se estaba moviendo. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Así que la bastarda ya empezó a descubrir la verdad. Susurró para sí misma. Pues si cree que va a quitarme lo que es mío, está muy equivocada. Esa noche, María no volvió a casa. Caminó hasta la colina donde se veía toda la ciudad. Se sentó en una banca oxidada, el sobre aún sin abrir. Lo miró una y otra vez. Sentía miedo. Sentía enojo. Sentía esperanza. Como si, por fin, las piezas de su historia estuvieran a punto de encajar. Y en la mansión del Valle, Alejandro abría una caja antigua que guardaba en su estudio. Dentro, una fotografía en sepia. Su padre, mucho más joven, abrazando a una mujer que no era su madre, una mujer de cabello oscuro, con los mismos ojos que él había visto en la florista. ¿Quién eras? ¿Clara Rivas? Murmuró, como si la respuesta pudiera llegar con el viento. El amanecer cayó sobre San Ángel con una calma engañosa. El aire olía a tierra húmeda y café recién colado, pero algo en el ambiente tenía filo. Como si la ciudad entera supiera que esa mañana, la historia de una mujer humilde estaba a punto de torcerse para siempre. María Soledad no había dormido. Pasó la noche en vela, con el sobre entre sus manos como si contuviera un cuchillo envuelto en papel. Desde la colina vio las luces de la ciudad apagarse una a una, y esperó el primer canto del gallo para regresar a casa. Entró en silencio, mientras Lupita aún dormía. No quería explicaciones, ni preguntas. Quería tiempo. Tiempo para entender si debía abrir esa puerta, o dejarla cerrada para siempre. Pero la curiosidad, como la sangre, siempre encuentra su camino. A las 7 de la mañana, en el rincón más apartado de la cocina, se sentó con el sobre entre sus dedos. Respiró hondo, como si fuera a lanzarse al vacío, y rompió el sello con cuidado. Dentro, una carta escrita a mano en una caligrafía firme y elegante, firmada por Clara Rivas en tinta azul. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Y si llegó a tus manos, es porque el pasado decidió tocar tu puerta. Nunca quise que crecieras con odio ni con dudas. Quise protegerte, pero ya es momento de que sepas la verdad. La carta contaba una historia de amor prohibido entre Clara y Leopoldo del Valle. Ella, una asistente joven e ingenua. Él, un hombre casado, poderoso y profundamente infeliz. La pasión fue breve, intensa, y terminó cuando Clara decidió irse. No quiso dinero, ni promesas. Solo pidió que la dejaran criar a su hija en paz. Alejandro es tu hermano, María, no de sangre, pero sí de alma. No compartes su sangre porque tú no eres hija de Leopoldo. La noche en que me fui, yo ya estaba esperando a alguien más. Tu padre fue otro. Un hombre bueno, sencillo, pero con enemigos poderosos. Tu verdadero origen es aún más peligroso que el apellido del Valle. María dejó caer la carta. El corazón le retumbaba como un tambor en el pecho. Lágrimas calientes le bajaban por las mejillas sin que ella hiciera esfuerzo por detenerlas. Aquella verdad no la alejaba de Alejandro, pero tampoco la acercaba, porque ahora había otro misterio, una nueva sombra. ¿Quién era su verdadero padre? Mientras tanto, en la mansión del Valle, Alejandro caminaba por su jardín como un león enjaulado. Desde que le dio aquella tarjeta a María, no había podido sacársela de la cabeza. No entendía qué lo atraía tanto de ella. Su voz, su mirada, su forma de sostener el silencio. Era como si la conociera de otra vida. Don Pascual lo observaba desde una de las ventanas, con los brazos cruzados y un suspiro contenido. «Está perdiendo la cabeza por esa mujer, patrón», murmuró. «Y no tiene idea de lo que se le viene encima.
En ese momento, el mayordomo recibió una llamada. Era don Román Ballesteros. Su voz era seca como papel viejo. Ella ya sabe la verdad. La carta fue entregada. ¿Y el testamento? Aún no lo mostré. Pero hay más, Pascual. Mucho más. Y no sé si Alejandro esté listo para saber quién es ella en realidad. Horas después, Alejandro subió al despacho privado de su padre, una sala que casi nunca visitaba. Abrió un viejo baúl de cuero que contenía archivos polvorientos. Ahí, entre documentos empresariales y fotos de mansiones, encontró algo que le heló la sangre. Una carta fechada meses antes de la muerte de Leopoldo, donde mencionaba un nombre que Alejandro jamás había escuchado, pero que a partir de ese momento no iba a poder olvidar. Si algo me pasa, Román, protégela. Ella lleva sangre de los Gallardo, y si ese apellido vuelve a salir a la luz, habrá guerra. Los Gallardo, un nombre que durante años había sido borrado de toda conversación. Un apellido que en el pasado representó poder, corrupción y traición. María no era hija de Leopoldo, pero tampoco era una florista cualquiera. Era una Gallardo. Y eso lo cambiaba todo. La lluvia cayó sin avisar esa tarde sobre San Ángel. Era una tormenta espesa, pesada, como si el cielo también quisiera llorar por los secretos que se habían destapado. Las calles se llenaron de charcos y la plaza, que normalmente rebosaba de colores, quedó casi desierta. Solo unas cuantas sombrillas resistían el embate del agua, entre ellas, la del kiosco de María Soledad, que se mantenía abierta por pura terquedad. María no quería irse, no podía. Su cuerpo estaba ahí, vendiendo flores a quien se atreviera a acercarse bajo la lluvia, pero su mente seguía atada a las palabras de la carta, a ese nombre que ahora le quemaba en el alma. Gallardo. Cada vez que lo pensaba, algo dentro de ella se revolvía como una raíz antigua buscando salir a la luz. No sabía quién había sido su padre, no todavía, pero sí sabía que ese apellido traía consigo enemigos, peligro, un linaje que había sido enterrado, por alguna razón. Y mientras el agua seguía cayendo, Alejandro bajaba por primera vez en semanas al centro del barrio. No en coche, a pie, con la camisa mojada, los zapatos empapados y una mirada distinta en los ojos. Algo se había quebrado en él desde que leyó aquella carta de su padre. Algo que lo impulsaba a buscar respuestas aunque dolieran. Y todas esas respuestas parecían empezar en la misma persona, la florista. La encontró ahí, sola, empapada, pero con el mismo porte que lo había desarmado desde el primer día. ¿No sabes que puedes enfermarte así?, le dijo, sin tono de burla, sin arrogancia. Casi con preocupación, ella lo miró apenas alzando la cabeza. Sus ojos rojos por el llanto lo enfrentaron sin miedo. Ya estoy enferma, pero no de la lluvia. Alejandro no supo qué responder. Se acercó lentamente, sin paraguas, y se quedó parado frente a ella bajo la tormenta. Por un momento, no dijeron nada. El mundo era solo el sonido del agua golpeando el pavimento y el zumbido sordo del pasado entre los dos. «Quiero saber quién eres», dijo él, al fin. «¿Y por qué siento que te he conocido toda mi vida?» Ella bajó la mirada. Su voz salió como un suspiro. «Yo tampoco lo entiendo, pero ya no soy la misma. Me cambiaron la vida, con una sola carta. Entonces, como si el destino jugara a enredar los hilos de nuevo, apareció Ivana. Vestida con un impermeable rojo sangre, tan imponente como una reina caída en desgracia, se acercó bajo un paraguas de encaje negro, flanqueada por dos guardaespaldas que la seguían a todas partes desde que su nombre volvió a los periódicos. «Qué cuadro más romántico, pero tan vulgar», dijo mirando a María de arriba a abajo. «Una florista mojada y un millonario confundido. Qué clásico». Alejandro dio un paso adelante, pero María lo detuvo con un gesto. No necesitaba que la defendieran. Sabía que si iba a enfrentarse a su historia, tenía que hacerlo de frente. «Tú sabes quién soy, ¿verdad?», le preguntó a Ivana, con una voz que no tembló. Ivana se acercó lentamente. Bajó el paraguas
y le susurró al oído, tan cerca que el aliento le rozó la piel. Sé mucho más de lo que tú crees, y si fueras lista, te irías ahora, antes de que sea demasiado tarde. María no se movió, no retrocedió, no lloró. Solo cerró el kiosco, con calma, como quien entierra una parte de sí para proteger la otra. Y esa noche, en su casa, sentada frente al espejo antiguo de su madre, decidió algo. Iba a descubrir toda la verdad. Y no por Alejandro, ni por el apellido del Valle, ni siquiera por venganza, sino por ella, por la niña que había crecido sin respuestas, por la mujer que ya no quería vivir a medias. Mientras tanto, lejos de ahí, en una bodega abandonada en la periferia de la ciudad, un hombre envejecido con ojos llenos de rabia escuchaba el nombre de María Soledad por primera vez en años. ¿Dijiste que la hija de Clara sigue viva? El joven mensajero tragó saliva. Sí, don Isaías. Y parece que el apellido Gallardo no está tan muerto como creíamos. Los dedos del anciano se cerraron con fuerza sobre el bastón. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Entonces que empiece el juego. El viento soplaba con fuerza esa madrugada, haciendo chocar las ventanas de las casas viejas de San Ángel, como si las paredes mismas quisieran hablar. Algo había despertado en el barrio, un eco antiguo, un apellido maldito que volvía a respirarse entre las sombras, como si el pasado se negara a morir. María Soledad se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole en el cuello. Había soñado con fuego, con un jardín ardiendo, con una voz lejana que repetía su nombre una y otra vez. Se levantó, aún con el cuerpo empapado en sudor, y fue directo al cajón donde guardaba la carta de su madre. La leyó por 5ª vez, por 10ª, por 100ª. Cada palabra parecía más viva que la anterior. Gallardo. La palabra le sabía a ceniza. No sabía nada de ese linaje. Nadie le había hablado jamás de los Gallardo. Nunca los oyó mencionar en la plaza, ni en los rumores del barrio, pero ahora entendía por qué. Su apellido estaba prohibido, escondido, sepultado con miedo, y eso lo volvía más poderoso, más peligroso. El silencio que lo rodeaba hablaba más fuerte que cualquier escándalo. Esa mañana, la gente comenzó a mirar a María de otro modo. Algunos le evitaban la mirada. Otros le sonreían con nerviosismo. Alguien había hablado. Tal vez Ivana. Tal vez el abogado. Tal vez nadie. Pero los rumores vuelan rápido cuando hay verdades que duelen. Lupita fue la primera en confrontarla. Preocupada, temblando, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Es cierto, Mari? ¿Es cierto que tú no eres quien pensábamos? María no supo qué responder. No quería mentirle. Tampoco sabía cómo explicarle algo que ni ella entendía del todo. Lo único que sé es que no quiero vivir con miedo. Lupita la abrazó. Lloraron en silencio, como dos niñas huérfanas del pasado. Al otro lado de la ciudad, en la biblioteca de la mansión del Valle, don Pascual abría un viejo archivo guardado detrás de un doble fondo en la pared. Allí, entre documentos amarillentos y fotos en blanco y negro, había un expediente marcado con una palabra escrita a mano: Gallardo. Lo hojeó con cuidado, como si cada hoja pudiera explotar. Encontró fotos de haciendas incendiadas, recortes de periódicos censurados, nombres tachados con tinta roja. Y en el centro de todo, una imagen que lo hizo detenerse: Isaías Gallardo, años más joven, posando al lado de un político corrupto y temido, hoy desaparecido. No puede ser, susurró Pascual, estremecido. Esa familia estaba muerta, pero no lo estaba. Esa noche, en un rincón olvidado del barrio industrial, Isaías Gallardo se sentó frente a una mesa metálica cubierta de papeles y planos. Quiero todo, le dijo a su mano derecha, un hombre corpulento con cara de perro viejo, todo lo que haya sobre ella, la florista, su hermana, el abogado, y sobre todo, Alejandro del Valle.
El hombre asintió sin preguntar. Y si hay que ensuciarse las manos, lo hacemos. Isaías se levantó, caminando con dificultad, pero con una firmeza que imponía. En sus ojos no había rencor. Había otra cosa, algo más hondo, más venenoso. Los del valle me lo quitaron todo. Ahora, yo voy a quitarles lo que más aman. Esa misma noche, María recibió una carta sin remitente, en papel grueso, con letras recortadas de periódico. Los Gallardo no son bienvenidos. Vete antes de que sea tarde. Ella no gritó. No lloró. Solo dobló el papel. Lo metió en el mismo cajón donde guardaba la carta de su madre. Y fue al jardín. Cortó una sola rosa roja, la más abierta, la más viva, y la puso en un vaso con agua sobre la mesa. ¿Quieren guerra? Pues que empiece. El cielo amaneció teñido de gris, como si presintiera que ese día no traería calma. Sobre San Ángel caía una neblina delgada, espesa, que se deslizaba por las callejuelas como un susurro peligroso. Los sonidos habituales del barrio, los pregones, las risas, los saludos, estaban silenciados por algo más fuerte, el miedo, porque ya no se trataba de un chisme, de una sospecha o de una historia vieja. Ahora era real. Los Gallardo habían vuelto, y María Soledad era una de ellos. En el kiosco, nadie se acercaba. Las flores estaban dispuestas con la misma perfección de siempre, pero ni siquiera los aromas lograban romper la distancia que la rodeaba. Era como si un muro invisible la aislara del resto. Incluso don Toño, el panadero más chismoso del barrio, pasaba sin decir nada. Lupita, fiel como siempre, se quedaba a su lado en silencio, con la mirada baja y el corazón en la garganta. Sabía que algo estaba por pasar. Lo sentía en la piel. A media mañana, María se dirigió sola a la notaría donde don Román Ballesteros la había citado. El edificio era antiguo, sobrio, con una fachada cubierta de hiedra seca. Entró con pasos firmes, aunque su estómago estuviera hecho un nudo. Román la recibió en su despacho con el mismo rostro impasible de siempre. Pero sus ojos, oscuros como la noche sin luna, la observaron con un dejo de respeto. Ya no era la florista ingenua de hace unos días. Era una mujer marcada por un apellido que pesaba como una losa sobre su espalda. Señorita Rivas, empezó él, usando aún el apellido que había llevado toda su vida. Me temo que lo que voy a decirle puede cambiar su destino para siempre. Ella no dijo nada. Solo asintió. Su madre no fue cualquier mujer. Clara Rivas fue protegida por una red de personas que intentaron salvarla de un conflicto entre dos titanes, Leopoldo del Valle y su rival de sangre, Isaías Gallardo. El nombre hizo que a María se le secara la boca. Isaías es su padre biológico, un hombre que, en otro tiempo, fue considerado un visionario. Pero la ambición lo volvió cruel, y tras un enfrentamiento que casi destruye a ambas familias, desapareció. Román abrió un cajón y sacó un documento sellado. Este es el testamento que él mismo dejó antes de desaparecer. Aunque no fue legalizado, contiene una cláusula clave. Si alguna vez se confirmaba que usted era su hija, heredaría no solo su fortuna, sino su nombre y sus enemigos. María tragó saliva. Tomó el documento con las manos temblorosas. Sentía que le habían puesto una bomba entre los dedos. ¿Y si no lo quiero?, preguntó con voz quebrada. Román la miró fijamente. Entonces alguien más lo tomará. Y créame, señorita, hay quienes matarían por lo que usted representa. Esa tarde, la noticia corrió como pólvora. María Soledad Rivas era oficialmente reconocida como la hija perdida de Isaías Gallardo, heredera del Imperio Gallardo, una fortuna construida entre alianzas turbias, negocios sucios y enemigos en todas partes. Los periódicos amarillistas llenaron sus portadas con su rostro. Las redes sociales explotaron. Nadie hablaba de otra cosa. Y en la mansión del Valle, Alejandro leyó la noticia con el corazón hecho pedazos,
¿Por qué no me lo dijo? Se preguntó en voz alta. ¿Por qué me ocultó algo así? Don Pascual, que lo había visto crecer, se acercó con cautela. Porque tal vez ella tampoco lo sabía, y tal vez ahora tenga más miedo que nunca. Alejandro se levantó con furia, tomó las llaves del auto y salió sin decir nada. Necesitaba verla, necesitaba entender. Aunque el mundo les dijera que estaban en lados opuestos, él sentía que lo único que importaba era ella. Pero María no estaba en casa. Había salido sin decir a dónde. Solo dejó una nota para Lupita, escrita con trazo firme. Voy a enfrentar a mi padre. Si no regreso, no me busquen. No quiero que se metan ustedes también en esta guerra. Horas después, en una bodega secreta en los límites de la ciudad, María se paraba frente a una figura que no había visto nunca, pero que conocía desde lo más profundo de su ser. Isaías Gallardo la observó por varios segundos sin decir palabra. Luego, soltó una risa seca, rota, como quien ha perdido la costumbre de reír. «Eres igual a ella», murmuró. Mismo fuego en la mirada, mismo desprecio por el poder. María no respondió. Solo lo miró directo a los ojos. «¿Por qué me dejaste? ¿Por qué abandonaste a mi madre?» Isaías bajó la mirada por un segundo. «Porque no supe cómo salvarlas a las dos. Porque hay guerras que se pierden antes de empezarlas. Y porque quise protegerte del precio de llevar mi sangre». La ciudad amaneció revuelta como si algo en sus entrañas se hubiera roto durante la noche. En San Ángel, el aire olía a tormenta aunque no llovía, y hasta las campanas de la iglesia sonaban diferentes. Las ventanas se abrían con cautela. Los murmullos corrían de boca en boca, y en cada esquina alguien preguntaba lo mismo. ¿Ya supiste que la florista es una Gallardo? María Soledad caminaba por las calles como alma en pena, sin rumbo fijo, sin destino claro. Sentía que no pertenecía a ningún lado, ni al barrio que la vio crecer, ni a la historia que ahora la reclamaba. Su apellido ya no era suyo. Su vida tampoco. En su bolso traía dos cosas: la carta de su madre y el testamento de Isaías. Dos papeles que le habían arrancado el suelo bajo los pies. Todo lo que creía, todo lo que amaba, se estaba desmoronando. ¿Gallardo? ¿De los Gallardo Gallardo?, preguntaba una señora en la fila de las tortillas. Sí, la misma. Dicen que es hija de ese viejo que todo mundo daba por muerto. Respondía el bolero de la plaza, sin quitar los ojos del periódico. La noticia ya era de dominio público. Había fotos de María en la portada de los diarios sensacionalistas. La llamaban la heredera inesperada, la florista que sacudió a los poderosos, la sangre maldita. Mientras tanto, en la mansión del Valle, Alejandro rompía el silencio con pasos fuertes por el pasillo. No había dormido, no había comido, no podía dejar de pensar en ella, en su voz, en sus manos, en sus secretos, en por qué lo había dejado fuera de todo. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó en voz baja, como si alguien pudiera responderle. Don Pascual lo miraba desde la puerta, con tristeza en los ojos, tal vez porque ni ella misma sabía lo que llevaba en la sangre, joven. Y ahora que lo sabe, ya no puede volver atrás. Ivana, como siempre, apareció en el peor momento. Vestida de negro, con lentes oscuros dentro de la casa y una sonrisa venenosa en los labios. Lo dije desde el principio. Esa mujer es un peligro, es una Gallardo, no hay más que decir. Alejandro no contestó. Se limitó a mirarla como si fuera un fantasma del que ya no quería saber nada. Y tú sigues siendo una del Valle por conveniencia, no por amor. Mientras eso pasaba, María encontraba refugio en una pensión del centro. Era un lugar viejo, con paredes agrietadas, olor a humedad y una señora mayor que la recibió sin hacer preguntas. Ahí, sentada frente al espejo, escribió en su diario con la letra temblorosa: «No tengo patria, no tengo nombre que me proteja, pero tengo voz, tengo fuerza, y no pienso dejar que nadie más decida por mí».
A la mañana siguiente, fue al panteón donde descansaban los restos de su madre. Llevó un ramo de claveles blancos y se arrodilló frente a la tumba sencilla, sin lujos, sin mármol. Mamá, me duele todo. Pero ya no quiero seguir huyendo. El viento sopló con fuerza. Las hojas secas giraron sobre la tierra como si algo invisible se moviera con ellas. Desde lejos, alguien la observaba. Un hombre de mirada inquieta, barba de días y una cámara colgada al cuello. Se llamaba Esteban Salgado, y no era ni fotógrafo de sociales ni reportero de chismes. Había trabajado con Isaías Gallardo años atrás, hasta que todo se vino abajo, y ahora seguía a María no por órdenes, sino porque había descubierto algo que podría cambiarlo todo. Él tenía en su poder una carta escrita por Clara Rivas poco antes de morir. Una carta que nunca fue enviada. Una carta que revelaba que el verdadero padre de María podría no ser Isaías. Y si eso era cierto, entonces ni Del Valle, ni Gallardo, ni nadie más, tenía el derecho de decidir su destino. La noche cayó como una cortina espesa sobre la Ciudad de México. Las luces del centro apenas lograban abrirse paso entre la bruma urbana, y sobre San Ángel, la luna brillaba solitaria, como testigo silencioso de una historia que se seguía enredando sin pedir permiso. En el cuartito de la pensión donde se había refugiado, María Soledad escribía en su libreta, mientras el reloj viejo de pared marcaba las 11. Afuera, el sonido de un organillero se escuchaba a lo lejos, dándole a la noche ese toque melancólico tan chilango, tan lleno de recuerdos y de ausencias. Había pasado el día sin responder llamadas, sin revisar redes, sin mirar a nadie a los ojos. Necesitaba entender en qué punto exacto se había perdido a sí misma. Desde que descubrió su vínculo con los Gallardo, su vida se convirtió en un campo minado. Cada paso podía detonar un nuevo secreto, una nueva mentira, un nuevo enemigo. Sin embargo, lo que más la dolía, lo que le retumbaba en el pecho, era el silencio de Alejandro. No sabía si él había decidido alejarse por orgullo, por miedo, o por esa historia vieja entre los Del Valle y los Gallardo, que ahora amenazaba con separarlos para siempre. María se levantó, se asomó por la ventana y miró la luna. Redonda, brillante, colgada sobre la ciudad como si estuviera esperándola. ¿Estarás viéndola también?, susurró. Y sí. En ese mismo instante, Alejandro, desde el ventanal de su recámara, también miraba la luna. Apoyado en el marco, con la camisa desabotonada y el alma hecha pedazos, pensaba en ella. Desde que la conoció, todo en su vida había cambiado. Antes era frío, ordenado, dueño de cada decisión. Ahora todo era caos, dolor y deseo, porque la amaba, y porque la odiaba por hacerlo sentir tan vulnerable. María, susurró su nombre con la voz rota. Don Pascual lo observaba desde la puerta, en silencio. El viejo mayordomo sabía que los amores verdaderos son los que más duelen, y que a veces el pasado no es el verdadero enemigo, sino el miedo. Una pequeña pausa. ¿Te está gustando esta historia? Escribe en los comentarios qué te está pareciendo, y también cuéntanos qué tipo de historias prefieres escuchar, porque estamos creando nuevas historias todos los días, y tu opinión puede ayudarnos a traer contenido que realmente te guste. Gracias por compartir tu opinión. Esa misma noche, Esteban Salgado caminaba por una calle oscura con la carta de Clara bien guardada bajo su chamarra. Iba nervioso, con la mirada atenta. Sabía que alguien lo seguía. No era paranoia, era costumbre. Desde que decidió investigar la muerte de Clara, más de una puerta se le había cerrado en la cara. Y ahora, que estaba a punto de revelar la verdad, sentía que cada sombra podía ser la última. Llegó hasta la pensión, subió las escaleras rápido, tocó 3 veces. María abrió la puerta con el ceño fruncido y el corazón en alerta. ¿Tú quién eres? Esteban la miró, serio, cansado. Me llamo Esteban Salgado.
Trabajé con tu padre, con Isaías, pero no estoy aquí por él. Estoy aquí por tu madre. La sola mención de Clara hizo que María diera un paso atrás. ¿Qué sabe de ella? Esteban sacó la carta. No me creas. Léela tú misma. María tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, y al ver la caligrafía de su madre, el alma se le encogió. Comenzó a leer en voz baja, palabra por palabra, línea por línea. Y entonces, el mundo se le detuvo. Hija mía, nunca supe cómo decirte la verdad sin romperte, pero Isaías no es tu padre. Me ayudó, sí, me protegió, pero tú naciste del único amor que conocí de verdad. Tu padre se llamaba Emiliano Arteaga. Lo asesinaron cuando tú eras apenas un suspiro. Lo desaparecieron porque sabía demasiado, porque no quiso jugar sucio, porque fue honesto, y por eso lo borraron. María se cubrió la boca con las manos. La carta cayó al piso. Esteban la miraba en silencio. No hacía falta decir más. No soy una Gallardo, dijo ella, apenas con voz. No, eres algo más. Eres la hija de un hombre que fue silenciado por ser justo. Y esa noche, bajo la misma luna, dos almas lloraron por la misma verdad. El amanecer llegó sin que María Soledad pudiera cerrar los ojos. La carta de su madre seguía abierta sobre la mesa, y cada palabra escrita temblaba en su mente como si hubiera sido grabada a fuego. Emiliano Arteaga. Ese era su verdadero padre. Un hombre que, según la carta, fue asesinado por decir la verdad, por ser decente, por no traicionar sus principios. No era una Gallardo, no era una del Valle, era hija de un ideal. Pero el precio de saberlo no era menor. Esteban Salgado se quedó sentado en una silla junto a la puerta, con la chaqueta colgada en el respaldo y la mirada fija en el suelo. No había dormido tampoco. No porque no pudiera, sino porque sabía que había cosas que estaban a punto de cambiar para siempre. Él sabía que al entregarle esa carta a María, había abierto una puerta que no se podía cerrar. ¿Por qué me la diste tú?, preguntó ella al fin, con la voz gastada. ¿Por qué no guardártela? Esteban alzó la mirada, cansado pero honesto. Porque tu madre me salvó la vida una vez, porque me dio trabajo cuando nadie me quería cerca, y porque Emiliano fue mi maestro. El único que creyó en mí. Esas palabras la desarmaron. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isaías Gallardo lanzaba una copa de cristal contra la pared de su despacho al enterarse de la revelación. Uno de sus hombres le había traído la noticia esa madrugada, acompañado de una copia de la carta de Clara. La verdad se le había escapado entre los dedos. Maldita sea, Clara. Hasta muerta me traicionas. Sus gritos hicieron temblar la casa entera. Pero lo que más le dolía no era haber perdido una herencia o un nombre. Lo que lo destrozaba era saber que María nunca fue suya, que aquella niña que quiso proteger del mundo nunca fue sangre de su sangre. Y aún así, la voy a cuidar, murmuró con los ojos vidriosos. Aunque no me quiera cerca, aunque me odie. En la mansión del Valle, Alejandro se debatía entre la angustia y la esperanza. Había pasado el día anterior buscando a María, sin éxito, pero ahora, después de leer el nuevo informe que le había entregado don Pascual, entendía todo. La carta de Clara había llegado a sus manos también, y con ella, la última pieza del rompecabezas. María no era Gallardo. María era hija de un hombre que su padre, Leopoldo, había ayudado a silenciar. Esa verdad le revolvió el estómago. ¿Entonces todo esto fue culpa de mi familia? Don Pascual lo miró en silencio. Sabía que no había una respuesta que calmara esa pregunta. Fue culpa del poder, joven. El poder corrompe. Y su padre ya no supo cuándo parar. Alejandro se quedó solo en el despacho, mirando el retrato de su padre colgado en la pared. Lo arrancó con furia y lo lanzó al suelo.
La imagen de Leopoldo se rompió en 1000 pedazos, igual que su corazón. Esa noche, María caminó de nuevo por las calles de San Ángel. Ya no escondía el rostro, ya no evitaba las miradas, se sentía distinta, no más ligera, pero sí más fuerte. Había descubierto su origen, su historia, y aunque doliera, ya no era una víctima. Cruzó la plaza lentamente. El viento soplaba suave, moviendo las flores de su kiosco vacío. Al llegar, encontró algo sobre la mesa, una sola rosa blanca, con una nota escrita a mano. No me importa tu apellido, solo quiero volver a verte sonreír. Ah, la sostuvo entre los dedos, temblando. Se sentó. Y lloró. No por dolor, sino por primera vez, por esperanza. El viento soplaba con fuerza esa noche en San Ángel, como si quisiera barrer con todo lo viejo, con todo lo que ya no tenía lugar. Las hojas secas volaban por las calles, y el cielo, cubierto de nubes densas, amenazaba con una tormenta que no sería solo de agua. María Soledad cerró el kiosco con manos lentas, sintiendo el peso de cada movimiento. Llevaba días caminando con una nueva verdad colgada del pecho. No era Gallardo, no era del Valle, era hija de Emiliano Arteaga, un nombre borrado por el miedo, por la corrupción y por los intereses de quienes mandaban desde la sombra. Y sin embargo, nunca se había sentido más viva. En su bolso seguía la carta de Clara, arrugada por tantas lecturas, y la nota de Alejandro con la rosa blanca, guardada como un suspiro entre las páginas de su diario. La rabia había dado paso a la ternura, pero la ternura no bastaba. Había cosas que decir, y no se podían decir con flores. Alejandro también caminaba esa noche, solo, sin guardaespaldas, sin coche, sin prisa, como si sus pies supieran exactamente hacia dónde lo llevaban, aunque su mente aún dudara. Había pasado horas mirando el retrato destrozado de su padre, recogido del suelo pero no colgado de nuevo. No podía. Ya no. Cada paso lo acercaba al kiosco, a ella. Cuando llegó, la encontró de espaldas, acomodando los últimos ramos bajo la lona para protegerlos del viento. Se quedó quieto, viéndola, respirándola, esperando que el mundo se detuviera, aunque fuera por un segundo. No pensé que vendrías, dijo ella sin voltear. Tampoco yo, respondió él, apenas con voz. María se giró lentamente. Sus ojos se encontraron en el aire cargado de historia, de heridas, de secretos. Ninguno dijo nada por unos segundos. El silencio era más elocuente que cualquier disculpa. Alejandro dio un paso hacia ella. No supe qué hacer cuando me enteré, confesó. No por lo que eres, sino por lo que mi padre le hizo al tuyo. María bajó la mirada. Dolía, sí, pero también era necesario. Tú no eres tu padre, Alejandro, y yo tampoco soy el apellido que me dieron. Se miraron, largo, como si buscaran en los ojos del otro la versión que el mundo les había negado. Quise abrazarte tantas veces, murmuró él, en la plaza, en la lluvia, en tus silencios. Y yo, respondió ella, con un hilo de voz. Pero había demasiadas sombras entre nosotros. El viento sopló más fuerte. Una ráfaga levantó un par de papeles del kiosco, y por un segundo, todo pareció caerse de nuevo. Alejandro extendió la mano. María también, se rozaron los dedos. Y entonces ocurrió. No fue un beso, no fue una confesión, fue un abrazo, largo, silencioso, profundo. El abrazo que nunca se habían dado, el que les debían desde el primer encuentro, el que cerraba heridas sin prometer nada, pero diciéndolo todo. En una azotea cercana, Esteban observaba desde la distancia, no con celos, sino con respeto. Sabía que ese amor no podía borrarse, aunque el mundo intentara lo contrario. Pero no estaban solos. En la penumbra, una figura los vigilaba desde un callejón. Era Ivana, cubierta por un abrigo largo y una mirada que quemaba. Había seguido a Alejandro, lo había visto llegar, y ahora lo veía abrazar a su enemiga, a la mujer que,
sin fortuna, sin apellido, sin escándalos. Le había robado todo lo que a ella nunca le perteneció de verdad. Se acabó el juego, susurró entre dientes. Si ellos creen que ya ganaron, no saben de lo que soy capaz. Al día siguiente, la primera página de un periódico de circulación nacional amanecía con una foto borrosa pero clara. María Soledad y Alejandro del Valle, abrazados bajo la luna, en pleno corazón de San Ángel. El titular era una daga, el escándalo del año, el heredero del Valle y la hija de un traidor. El amanecer se alzó tibio sobre San Ángel, pero la calma no tardó en romperse. En cada puesto del mercado, en cada mesa de café, en cada esquina donde los vecinos solían intercambiar noticias, solo se hablaba de una cosa: la foto del abrazo. El periódico había llegado antes que el pan, y con él, la bomba. Una imagen borrosa pero potente: Alejandro del Valle, el hijo del hombre más temido de la alta sociedad mexicana, abrazando bajo la luna a una mujer marcada por todos. María Soledad, la florista que había sido primero la hija de nadie, luego la heredera de un imperio sucio, y ahora, símbolo de un amor que desafiaba a todos. Las reacciones no tardaron. Algunos se escandalizaron, otros rieron con crueldad, y unos pocos, los más sabios, callaron con respeto. Pero no todos eran espectadores. En la mansión del Valle, Román Ballesteros arrojaba la taza de café contra la chimenea apenas terminaba de leer el titular. «Imbécil», escupió con los ojos encendidos de furia. «¿Cómo se atreve ese niño a arrastrar el apellido del Valle por el lodo?» Don Pascual, parado junto a la puerta, lo miraba sin inmutarse. Lo conocía demasiado bien. Sabía que ese odio no era nuevo, que en Román vivía algo más que el desprecio por los Gallardo. Vivía miedo, pánico. Porque Román no solo era el albacea de Leopoldo, había sido su socio, su cómplice, y conocía cada secreto que podía destruir o levantar imperios. «Ella no es Gallardo», dijo Pascual sin levantar la voz, «y usted lo sabe. Pero es peligrosa», gritó Román golpeando el escritorio, «porque tiene lo único que no puedo controlar, la verdad». Mientras tanto, en un estudio de televisión, Ivana Gallardo sonreía frente a las cámaras. Vestida de blanco, con lágrimas ensayadas y una voz melosa, narraba su dolor por ver cómo su antiguo prometido era manipulado por una mujer con oscuros antecedentes. «Yo lo único que quiero», decía con la voz quebrada, «es que Alejandro abra los ojos. Esa mujer no lo ama. Solo lo está usando para vengarse». El país entero la miraba. Algunos la creían, otros no tanto, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. María Soledad, por su parte, observaba todo desde el cuarto de la pensión, con el periódico abierto sobre la cama. Había llorado al ver la imagen, no por vergüenza, no por miedo, sino porque, en ese abrazo, estaba lo más puro que había sentido en años, y ahora se lo habían robado. Esteban entró al cuarto con una bolsa de pan dulce en la mano y una expresión preocupada. «Te están buscando por todos lados, hay reporteros afuera». Y no solo eso, Román ofreció una recompensa por cualquier información tuya. ¿Recompensa? ¿Por qué? Esteban bajó la voz. «Porque tú tienes el documento que lo puede destruir. El contrato original donde él autorizó el silencio sobre la muerte de tu padre. Si eso sale a la luz, no solo cae él, caen muchos». María cerró los ojos. El precio de un abrazo, lo entendía ahora, podía ser una guerra. Más tarde, decidió salir. No a esconderse, sino a caminar con la frente en alto. Cruzó la plaza con paso firme. Algunos le dieron la espalda. Otros la observaron con pena. Pero un niño se le acercó, con un ramo de flores mal armado. «Tome, señorita. Mi mamá dice que usted es valiente». María lo miró. Le temblaban las manos, pero sonrió. Esa fue su primera victoria. En la tarde, se encontró con Alejandro en un parque escondido de Coyoacán.
Ninguno llevaba escolta. Ninguno quería testigos. Nos están rodeando, dijo él, con el ceño fruncido. Lo sé, respondió ella, con calma. Y si tú quieres salir de esto, yo lo entiendo. Alejandro negó con la cabeza. No, no pienso irme. No pienso soltarte. Pero si te quedas, vas a perderlo todo. Él sonrió. Tal vez lo que quiero no está en el todo, sino en lo que tú tienes. Y entonces, por segunda vez, se abrazaron. Ya no con el dolor del pasado, sino con la convicción del futuro. Pero desde un auto negro, escondido entre los árboles, una cámara capturaba cada movimiento. Y la siguiente jugada de Román ya estaba en marcha. La noche se vino encima como trapo sucio. Las luces de San Ángel parpadeaban entre la neblina espesa, y en el aire flotaba algo que no era polvo, ni humedad. Era miedo. Desde temprano, la gente no hablaba de otra cosa. La foto del abrazo entre Alejandro del Valle y María Soledad estaba por todos lados. En la portada del El Gráfico, en los canales de chismes, en los grupos de WhatsApp. Hasta la señora Lupe, la que siempre estaba ocupada regando sus macetas, había dejado el chisme correr como agua en bajada. No que muy fino, el muchachito ese, decía mientras torcía la boca. Pa' que acabe enredado con la hija de un muerto. Pero no todos se reían. En una torre de oficinas en Reforma, Román Ballesteros veía la imagen impreso en papel satinado, como si fuera una maldición. No lo puedo creer. Ese imbécil acaba de firmar nuestra ruina. Los hombres sentados frente a él, empresarios de corbata cara y apellidos largos, lo miraban sin saber qué decir. El escándalo ya no era solo personal, era político, económico, histórico. Hay que reventarla, dijo Román con voz baja pero cargada de veneno. A ella y al malagradecido de Alejandro, antes de que suelten más cosas. Mientras eso ocurría, en la pensión de la colonia Guerrero, María Soledad sostenía con ambas manos el periódico donde salía abrazando al hombre que amaba y que ahora podía perder. Esteban la miraba desde la mesa, con la laptop abierta y los documentos digitales listos. Tú decides, Mari, o los enfrentas, o te escondes, pero si sacas esto, ya no hay vuelta para atrás. Ella respiró hondo. Tenía los ojos secos, pero el alma en llamas. Sacó del bolso el documento original, la carta de su madre, la prueba de que Román había ordenado silenciar a Emiliano Arteaga, su verdadero padre. ¿Y si con esto arrastro también a Alejandro?, preguntó dudando por primera vez. Esteban la vio con seriedad. Entonces que decida él si se queda contigo o con sus demonios. Esa tarde, frente a las cámaras de Canal 9, María se sentó con el rostro limpio y el corazón en la mano. Mi nombre es María Soledad Rivas, y ya me cansé de que otros hablen por mí. Hoy, quiero contar lo que se me ha negado toda mi vida. El conductor, mudo de impresión, solo asintió. La señal estaba en vivo, medio país pegado a la pantalla. A mi padre lo mataron por decir la verdad, y lo encubrieron hombres con poder, empresarios, políticos, y sí, el mismísimo Román Ballesteros. En la mansión del Valle, Román gritaba al teléfono. «Córtales la transmisión, córtala, maldita sea». Pero ya era tarde, la gente escuchaba, y muchos empezaban a creerle. Mientras tanto, Ivana mordía sus uñas frente al televisor, su cara perfecta deformada por la rabia. Había perdido el control, y lo sabía. María, al terminar la entrevista, salió del canal con la frente en alto. Pero algo le decía que el peligro apenas comenzaba. Esa noche, mientras regresaba a la pensión, un carro oscuro la seguía. Esteban lo notó primero. No te sueltes de mí. Esto ya no es un juego. Desde dentro del coche, un hombre sin rostro revisaba una nota doblada en su bolsillo. Unas palabras escritas con letra torpe. Que calle o que caiga. Y en un edificio oscuro de la ciudad, Román bebía en silencio, con los ojos clavados en una pantalla donde María aparecía en primer plano.
Sus manos temblaban. Porque aunque la odiaba, también sabía algo más profundo. Nunca había temido tanto a una florista. La ciudad parecía contener el aliento. En San Ángel, hasta los vendedores de tamales bajaban la voz al pasar frente al kiosco de flores, como si estuvieran cruzando un campo minado. Todo el mundo hablaba de lo mismo, pero pocos se atrevían a decirlo en voz alta. María Soledad ya no era solo una florista. Ahora era la mujer que se atrevió a desafiar a los poderosos, la hija del mártir, la voz incómoda. Unos la admiraban, otros la odiaban, pero nadie podía ignorarla. Con el rostro cubierto por un rebozo gris y lentes oscuros, María caminaba por la acera con el paso firme, de quien ya no le teme al fuego. A su lado, Esteban la seguía con la vista atenta. Sabía que los ojos del sistema estaban puestos sobre ellos. Desde que María reveló la carta de su madre y los documentos de Emiliano Arteaga, las calles se llenaron de sombras. Carros con vidrios polarizados. Hombres con orejeras. Mujeres que fingían hablar por celular. ¿De verdad vas a firmar eso, Mari?, le preguntó Esteban, bajito, mientras cruzaban la avenida Álvaro Obregón. Claro que sí, respondió ella sin dudar. Lo que arde no siempre se ve, pero quema igual. Y yo ya me cansé de vivir entre cenizas. La cita era con la licenciada Marcela Iturbe, una abogada famosa por enfrentar casos imposibles. Había sido compañera de Emiliano en sus años de lucha, y cuando lo mataron, juró que un día haría justicia. Nadie creía que llegaría ese día, hasta ahora. Pásenle, por favor, dijo Marcela al recibirlos en su oficina, una casa antigua adaptada como despacho legal en la colonia Roma. Pero les advierto, lo que están por firmar va a cimbrar todo. Esto no es solo una denuncia, es una declaración de guerra. María no dudó ni un segundo. Tomó la pluma y firmó. Si tengo que arder para que otros vivan en paz, que así sea. Mientras tanto, en la torre ejecutiva del Grupo del Valle, Román Ballesteros lanzaba una copa de coñac contra la pared. El informe que acababa de recibir no solo confirmaba que María había ratificado la denuncia, también había entregado copias de los archivos a varios medios internacionales. El escudo de impunidad se estaba resquebrajando. «¡No puede ser! ¡Maldita sea!», gritó, golpeando su escritorio. Ivana, sentada en uno de los sillones, cruzaba las piernas con arrogancia. Su plan de enlodar a María en televisión ya no funcionaba. La narrativa había cambiado. La florista humilde ahora era símbolo de resistencia. Y lo peor, Alejandro seguía a su lado. «Te lo dije, Román», susurró Ivana con los dientes apretados. «Esa mujer está dispuesta a todo. Y tú, ya vas tarde». En otro rincón de la ciudad, Alejandro salía del hospital donde había visitado a un antiguo trabajador de su padre, un hombre mayor que, en su lecho, le confirmó algo que ya sospechaba. Román no solo fue cómplice en la caída de Emiliano, también fue el autor intelectual. Con esa verdad en las manos, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. «Tengo que encontrar a María», dijo en voz alta, mientras bajaba por la escalinata. Esa noche, María regresó a la pensión más cansada que nunca. Lupita la esperaba con una cobija en las piernas y una mirada llena de angustia. «¿Todo bien, manita?» «No, pero va a estarlo», respondió María mientras se sentaba a su lado. «¿Y Alejandro?» «No sé, no he sabido de él. ¿Lo sigues queriendo?» María tardó en responder. Luego, bajó la cabeza. «Mucho. Pero hay incendios que uno tiene que apagar sola». Al otro día, la portada de los diarios llevaba un nuevo titular: María Soledad, la florista que encendió México. Pero mientras ella se convertía en símbolo de valentía, una figura oscura se movía entre pasillos del poder. Román no había perdido, solo se estaba reagrupando, y su próxima jugada no era legal. Era personal. Un nuevo enemigo había sido activado. Uno que María no esperaba. La madrugada se arrastraba por los callejones de la ciudad como un animal herido. Afuera, todo parecía calmo,
Pero dentro del cuarto de la pensión donde María Soledad vivía, el aire era espeso, irrespirable. Las luces apagadas, las ventanas cerradas, y una sensación que no se podía nombrar. Era como si algo, o alguien, estuviera a punto de romper el poco equilibrio que quedaba. María no dormía. Llevaba horas sentada junto a la mesa, repasando con los ojos hinchados cada hoja de los documentos que había firmado. Su nombre ahora era más que tinta. Era fuego. Y ese fuego, como ya había aprendido, no solo calentaba, también quemaba. Tenía enemigos que jamás había visto el rostro, gente que movía hilos desde lo alto. Pero lo que no sabía, lo que aún no imaginaba, era que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que creía. Esteban la observaba desde el umbral de la puerta. Su semblante había cambiado. Ya no era el hombre firme que le juró protección. Había algo raro en sus ojos, una inquietud, un brillo extraño, como de quien esconde una verdad demasiado grande. ¿Estás bien?, preguntó él, al ver que María se frotaba la frente con cansancio. Estoy viva. Con eso basta, respondió ella, sin voltear. Te traje café. Calientito, con canela, como te gusta. Ella aceptó el vaso sin mucho pensar. Bebió un sorbo, pero algo dentro de sí se le revolvió. ¿Dónde estabas esta tarde, Esteban?, preguntó de pronto, sin mirar. El hombre titubeó. Apenas un segundo, pero suficiente. Fui al centro, a dejar unas copias, por seguridad. María no respondió, pero una punzada en el pecho le dijo que algo no cuadraba. Horas más tarde, mientras Lupita dormía en la habitación contigua, María revisó su celular. Un mensaje anónimo acababa de llegar. Solo decía: «El traidor vive contigo. No confíes en quien se hace llamar amigo». El estómago se le hizo nudo. El vaso de café se le cayó de las manos. Y por primera vez en semanas, sintió miedo de verdad. Al día siguiente, la noticia reventó como una bomba en las redes. Varios de los documentos entregados por María habían sido filtrados a los medios, pero con alteraciones. Firmas falsificadas, fechas cambiadas, datos borrados. La credibilidad de su denuncia estaba en juego. Los periódicos ya no hablaban de justicia. Hablaban de manipulación, de fraude, de una florista ambiciosa que buscaba fama. Román Ballesteros se servía un whisky en su oficina, con una sonrisa torcida. Sabía que tarde o temprano la verdad se podía comprar. Solo hay que saber el precio correcto y al mensajero correcto. Ivana entró al despacho con un vestido rojo y un cigarro encendido. ¿Ya confirmaste quién fue? Esteban Salgado, dijo Román, con los ojos fríos como piedra. Trabajó para mí antes de traicionarme, y ahora volvió a mí. Por dinero, por miedo, o por los dos. Mientras tanto, María se encontraba frente al espejo del baño, sintiendo cómo la rabia le trepaba por la garganta como una serpiente. «No lo puedo creer», murmuró. «Todo este tiempo, confié en un Judas. Esa misma tarde, Alejandro llegó sin previo aviso. María lo recibió con la cara lavada y los ojos llenos de fuego. ¿Tú sabías? ¿Sabías que Esteban me vendió?» Alejandro negó con la cabeza, pero al ver el rostro de ella, entendió que la herida no era solo por la traición, era por la confianza perdida. «Voy a encontrarlo, Mari, te lo juro. Y cuando lo haga, va a saber lo que cuesta jugar con una mujer como tú. No quiero venganza, Alejandro. Quiero justicia. Pues te juro que vas a tenerla, aunque tenga que quemar todo lo que lleva mi apellido». Desde un departamento barato en las afueras de la ciudad, Esteban miraba por la ventana. Tenía la bolsa lista, el dinero en efectivo. Pero sus manos temblaban, no por culpa, sino porque sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Y en su celular, un mensaje brillaba con insistencia. «Te queda poco, ellos ya saben. Huye antes de que te encuentren primero». El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los tejados de San Ángel, pero en el corazón de María Soledad ya no quedaba ni una gota de luz.
Esa mañana no olía a pan dulce ni a bugambilia. Olía a traición. A esa traición que no se grita, pero que cala hondo. La que no se ve venir, porque llega vestida de confianza. El nombre de Esteban Salgado ya no era el de un aliado, era una daga, y no por lo que hizo con los documentos, sino por lo que rompió con su silencio. María había confiado en él, le había contado su historia, le había entregado las cartas de su madre, las pruebas que podrían derrumbar el imperio del Valle. Y él las vendió al mejor postor. Esa mañana, la pensión estaba en silencio. Lupita no decía nada. Alejandro había salido a buscar pistas. Y María solo miraba la taza de café sobre la mesa. Fría, intacta, igual que su alma. Afuera, la gente seguía murmurando. En los puestos de periódico, los titulares eran una mezcla de verdad y veneno. Se derrumba la historia de la florista justiciera. Manipulación, mentiras y ambición. El otro rostro de María Soledad Rivas, Román Ballesteros, aparecía en una entrevista exclusiva, fingiendo preocupación y desilusión. Yo creí en ella, decía con voz dolida. Le ofrecí ayuda legal, apoyo emocional, y me pagó con calumnias. Es una tragedia. Pero vamos a defendernos, porque la justicia no puede estar al servicio de resentidos. Ivana, por su parte, regresaba a los foros de televisión como si nada hubiera pasado. Peinada, maquillada, con un tono de víctima, hablaba de su dolor y confusión. Pero por dentro, sonreía. Ahora sí, que se hunda solita, le dijo a su asistente mientras le colocaban el micrófono. Ya me cansé de verla en portadas que deberían ser mías. María, desde su cuarto, sentía que el mundo se le venía encima. Pero no lloraba. No esta vez. Había algo en ella que ya no se rompía. Era como si las lágrimas se hubieran transformado en fuego. Al mediodía, Alejandro volvió. Tenía el rostro duro, las manos tensas y una carpeta bajo el brazo. No traía flores, traía rabia. Y pruebas. Esteban fue contactado por uno de los hombres de Román hace más de un mes, dijo al entrar. Le ofrecieron dinero, después, amenazas, y luego, protección. María no lo interrumpió, solo lo escuchó. Tengo los correos, los audios, todo. No solo falsificaron tus documentos, también fabricaron acusaciones para hundirte, pero aún podemos limpiar tu nombre. ¿A qué precio, Alejandro?, preguntó ella con voz baja. ¿Cuántos más van a pagar por lo que yo empecé? Él se acercó. No la tocó, no la abrazó, pero se quedó ahí, firme. Si caes tú, entonces ganan ellos, y no pienso dejar que eso pase. Esa misma noche, María apareció de nuevo ante las cámaras. Esta vez, con el rostro descubierto, sin miedo. Se dirigió al país como quien habla con su propio reflejo. Me llamo María Soledad Rivas. Y sí, fui traicionada, me usaron, alteraron mi voz, cambiaron mis palabras, borraron mi historia. Pero sigo aquí, y no me voy a callar. El impacto fue inmediato. La gente comenzó a dividirse, unos seguían dudando, otros volvían a creer. Pero algo era claro, ella no se rendía. Desde un hotel barato al norte de la ciudad, Esteban veía la transmisión en una pantalla pequeña. Tenía ojeras, la barba crecida y una expresión de derrota. Perdóname, Clara, susurró. No supe protegerla, pero ya no había perdón que alcanzara. Y en un cuarto oscuro, Román Ballesteros hacía su última llamada. Ya no es suficiente con ensuciarla, ahora hay que hacerla desaparecer. La ciudad no dormía. Aunque eran casi las 2 de la mañana, en San Ángel las luces seguían encendidas, las ventanas entreabiertas, los murmullos corriendo por los techos. La gente sabía que algo iba a pasar, como cuando el aire huele a pólvora antes del primer disparo. Y en el centro de todo, una mujer con el alma rota y el corazón ardiendo. María Soledad ya no era la florista. Era el símbolo, la amenaza, el milagro, o la chispa del caos.
Alejandro del Valle dormía a su lado, pero con un ojo abierto y el alma en guardia. Sabía que ya no era cuestión de si vendrían por ella, sino de cuándo. Desde que María reapareció en la televisión con la frente en alto y la verdad en la boca, la reacción había sido inmediata. Amenazas, insultos, montajes, distorsiones, pero también apoyo, campañas en redes, marchas, cartas de gente anónima. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más temía Román Ballesteros, que el pueblo creyera en una mujer sin apellido, sin fortuna, sin miedo. Esa misma madrugada, en una casa blindada en Las Lomas, Román miraba por la ventana con una copa de vino entre los dedos y los ojos fijos en la noche. Sabía que le quedaba poco, que María lo había arrinconado, que Alejandro, su protegido, su heredero, su orgullo, ya no lo obedecía. Lo había perdido todo, salvo una cosa: poder. Y mientras tuviera poder, aún podía destruir. A ella la hicimos con mentiras. A ella la vamos a romper con miedo, dijo en voz baja. Pero María no tenía miedo, tenía rabia. Y un propósito. Al día siguiente, la pareja salió de la pensión escoltada por un grupo de periodistas independientes. Sabían que ya no podían esconderse. Sabían que la única forma de seguir adelante era a plena luz del día. Alejandro había decidido quedarse a su lado, aún sabiendo que con eso se convertía en objetivo. Ya no era el hijo de los del Valle. Ahora era el hombre que había elegido amar a una mujer marcada por la justicia. En la marcha que se organizó en la Alameda, cientos de personas llevaban flores blancas, pancartas con su rostro y letreros que decían: "No se toca a quien dice la verdad, y María somos todos". Ella caminó entre ellos con los ojos aguados. Por primera vez en semanas, no se sintió sola, ni perseguida. Se sintió amada, y no por Alejandro, por un país que empezaba a despertar. Desde un balcón, Ivana lo veía todo por televisión. «Esto es una burla», gritó mientras rompía un jarrón contra la pared. Una maldita florista no puede convertirse en mártir, pero sí podía, y ya lo era. En medio de la multitud, un grupo de hombres de traje oscuro se abrió paso. Alejandro los vio venir desde lejos. Reconoció el tipo de andar, el tipo de mirada. Iban por ella. No llevaban armas en la mano, pero las llevaban en la intención. María seguía hablando con la prensa cuando Alejandro se interpuso. «No te acerques más», le dijo al primero de ellos, poniéndose enfrente. El hombre no respondió, pero hizo un gesto. Dos más rodearon a María por detrás. En ese momento, la multitud reaccionó. Gritos, empujones, teléfonos grabando, y una joven, con un megáfono, gritó: «¡No se la van a llevar! ¡Ella no está sola!». La escena se volvió caos. Pero de ese caos surgió una imagen que se repetiría por semanas en todos los noticiarios. Alejandro abrazando a María con fuerza, protegiéndola con el cuerpo mientras la rodeaban. Ella lloraba, pero no de miedo, de amor, porque en ese instante entendió que el amor no solo era ternura. El amor, cuando es verdadero, también se convierte en escudo. Román, al ver las imágenes desde su despacho, supo que había perdido. Porque mientras la gente la defendiera, mientras alguien estuviera dispuesto a sangrar por ella, ya no se trataba solo de pruebas, ni de papeles. Se trataba de algo que el poder no puede comprar: dignidad. Esa noche, la pareja fue escoltada hasta una iglesia antigua donde un sacerdote, viejo amigo de Emiliano Arteaga, les ofreció refugio. «Aquí nadie los va a tocar», dijo mientras cerraba las puertas con llave. «Porque cuando el pueblo protege, ni el diablo puede entrar». La lluvia caía sobre los tejados de San Ángel como un suspiro lento y constante, limpiando el polvo de las calles, pero también las heridas que el alma del barrio llevaba arrastrando desde hacía semanas. Aquella tormenta no era solo agua, era símbolo, era renacimiento. Porque a veces, para que algo florezca,
Primero tiene que romperse la tierra. Dentro de la iglesia antigua donde se refugiaban, María Soledad se encontraba de rodillas, frente al altar, con las manos juntas y los ojos cerrados. No oraba por ella, ni por Alejandro, oraba por su madre, por Emiliano, por todas las voces silenciadas, por los que cayeron sin tener quien los abrazara, por los que pelearon sin tener quien los escuchara. Y sobre todo, oraba por tener fuerzas para seguir, porque sabía que el final no era una firma, ni un titular, ni una sentencia. Era algo más. Alejandro la observaba desde el fondo del templo, no como quien cuida, sino como quien ama en silencio, con respeto, con entrega. Él también había perdido mucho, o nome, os privilegios, aseguranza de una vida fácil, mas ao lado dela había ganhado outra coisa, algo que no se compraba nem con todo o dinheiro do Imperio del Valle, un propósito. Esa misma mañana, el país amanecía con una nueva portada. Román Ballesteros, imputado formalmente por corrupción y encubrimiento de homicidio. Las pruebas, finalmente, habían sido aceptadas. Gracias al apoyo de periodistas internacionales y testigos que salieron de las sombras, se había reabierto el caso de Emiliano Arteaga. Las palabras de María no solo habían conmovido al pueblo, habían puesto en marcha un proceso judicial que nadie pudo detener, ni siquiera los de arriba. Román, esposado, salía por la puerta trasera de su edificio entre cámaras y gritos. No bajó la mirada, no pidió perdón, porque los hombres como él no se arrepienten, solo mueren aferrados a su poder. Ivana, al ver su caída, intentó tomar su lugar, hizo entrevistas, presionó aliados, ofreció pactos, pero ya era tarde. El país no quería más máscaras, quería verdad, y ella no tenía una. María, por su parte, no celebró, no se paró frente a los medios, no dio discursos. En lugar de eso, volvió a su puesto de flores, lo limpió con sus propias manos, reacomodó las macetas, quitó la lona vieja, y volvió a poner su letrero pintado a mano. Flores que hablan por ti. La gente empezó a llegar de nuevo. Un niño le trajo una carta, una anciana, una vela encendida. Un señor de corbata le regaló un libro de poemas. Todos querían verla, tocarla, agradecerle. Pero ella solo sonreía y respondía con lo único que sabía hacer desde niña, con flores. Lupita se acercó con los ojos hinchados de emoción. ¿Ya se acabó todo, manita? María la miró con ternura. No, Lupi, apenas va empezando, porque ahora ya no tengo miedo. Una semana después, se organizó un homenaje popular en la plaza central. No era de políticos ni de medios, era del pueblo, de los que habían sentido que, por fin, alguien los había representado. En el templete improvisado, con flores blancas por todos lados, una niña de 6 años le entregó a María un ramo de margaritas y le dijo al oído: «Gracias por no rendirte». María la abrazó, y en ese momento, lo entendió todo. No había nacido para ser mártir, tampoco para hacer escándalo. Nació para sembrar algo distinto, y lo había hecho. En el silencio de la noche, sentada frente a su kiosco, tomó la mano de Alejandro y apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada. No hacía falta, porque a veces, el final no es un grito, es un suspiro. Y así fue como una florista humilde cambió la historia de un país, enfrentó a los que decían tenerlo todo, y demostró que hay flores que, aunque intenten arrancarlas, florecen más fuerte, porque el amor, cuando es valiente, se vuelve raíz. Y María Soledad ya era un jardín entero. El cielo de San Ángel se pintó de naranjas y dorados, como si el sol supiera que era momento de despedirse con grandeza. La plaza olía a bugambilias, a pan recién horneado y a esperanza. La gente caminaba más despacio, hablaba en susurros, y al pasar frente al kiosco de flores, se detenía con respeto, porque ahí, entre ramos sencillos y colores vivos, había nacido una leyenda.
María Soledad acomodaba claveles con manos suaves, como quien acaricia un recuerdo. Ya no había miedo en su mirada, solo calma. Esa calma que llega cuando uno ha peleado hasta el final y ha ganado, no por aplastar al otro, sino por no dejar de ser uno mismo. Alejandro, a su lado, barría las hojas del piso como si el amor también se cuidara con escoba y paciencia. Nunca volvió a llamarse Del Valle. Ahora era solo Alejandro, el hombre que eligió caminar junto a una florista y florecer con ella. El pueblo los veía con orgullo, con gratitud, porque no solo habían desafiado al poder, habían recordado al país lo que es tener dignidad. Un grupo de niños llegó corriendo con coronas de papel y flores silvestres. Le pusieron una a María en la cabeza y otra a Lupita, que lloraba sin pudor. «Eres nuestra reina, María», gritó uno de ellos, y ella, entre risas y lágrimas, respondió: «No, chamaco, yo no soy reina. Soy solo una mujer que no se dejó pisotear». En el aire, las campanas de la iglesia repicaban con alegría. La música de un trío comenzó a sonar bajo el jacarandá. Y como si el universo quisiera rendirse ante su historia, una lluvia leve empezó a caer. No era tormenta, era bendición. María levantó el rostro al cielo, cerró los ojos y dejó que el agua la tocara. «Gracias, mamá», susurró. «Lo logramos». Alejandro la abrazó por detrás. Sus brazos envolvieron su cintura con ternura, sin palabras, porque ya no hacía falta decir nada. El pasado había quedado atrás, el dolor también, y frente a ellos, el futuro era campo abierto, tierra fértil, lista para sembrar una nueva historia. Así termina la historia de una florista que no sabía que era valiente, hasta que la vida la puso a prueba. Una mujer que, en lugar de rendirse, se volvió raíz, y cuando la quisieron arrancar, floreció con más fuerza, porque hay amores que salvan. Y hay mujeres que, sin buscarlo, se vuelven leyenda. María Soledad fue las dos cosas. Y aún hoy, en San Ángel, si te detienes frente al kiosco de flores, tal vez escuches su voz entre los pétalos. Lucha, pero con amor, y florece, aunque el mundo sea concreto. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.